Estamos otra vez con algunos problemitas con la pandemia y gracias a Dios no nos han limitado demasiado. Les cuento un poquito cuáles son las restricciones que tenemos para que todos estén bien al tanto. Podemos estar teniendo reuniones hasta el 30% de la capacidad del salón. En el salón nuestro no tenemos mayores problemas porque es un salón que caben 700 personas, así que podríamos estar sin problemas teniendo reuniones de 200. Pero esa es una de las limitaciones. Después, bueno, recién abrimos las ventanas porque hay que tener ventilación cruzada, están las puertas de atrás abiertas también, los extractores funcionando, como para que también tengamos esto presente. Todos tenemos que tener puesto el barbijo, respetémonos, hermanos, cuidémonos entre nosotros aquí adentro, no andemos con los besos, con los abrazos, ya llegará el momento. Los que viven en familia pueden agruparse en familia acá adentro, correr las sillas si así lo desean. Los demás mantengamos la distancia, así ayudamos al gobierno, nos ayudamos entre todos a salir adelante. Va a subir seguramente estos próximos días la cantidad de contagios, pero bueno, las restricciones son para que luego entremos en un momento de amesetamiento. Así que todas las iglesias, todos estamos colaborando, estamos orando por el país, estamos orando por nuestras autoridades. Esta mañana desayuné con uno de los ministros de nuestra nación, que lo conozco hace bastante tiempo, pero quería charlar con él para decirle que estamos orando por el presidente, bueno, obviamente por el gobernador, por nuestro intendente. Así que todos estamos orando en este tiempo difícil. Y le comentaba a este ministro la palabra que recibimos el año pasado, que nuestro país otra vez será conocido por la fertilidad de nuestra tierra, que no estaremos otra vez avergonzados delante de las naciones de la tierra, vamos a salir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Le invité, por supuesto, que confiemos en el Señor. La palabra justo que la daba hoy decía, va a llover cuando tenga que llover, que estaba lloviendo abundantemente. Y la palabra esta de Ezequiel dice, esta lluvia será de bendición. Así que todos levantamos nuestras manos al cielo, oramos por nuestra tierra. Es verdad, hermano, que vimos problemas de tinieblas en Argentina, pero hay más poder en la bendición que en la maldición. Es verdad que el pecado trae maldición, pero también la palabra de Dios dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y nosotros no tenemos que estar levantando tanto la voz del pecado, sino la voz de la gracia del Señor. Hoy Dios, oramos en el nombre de Jesús. Una vez más por nuestra tierra, por Rosario, por Santa Fe, por Argentina, por Pablo Hapkin, por Perotti, por Fernández. Oramos Señor, para que bendigas a Argentina. No merecemos tu bendición, papá, porque hemos pecado como argentinos, pero por tu inmensa misericordia, Señor, te pedimos que devuelvas la prosperidad y la bendición a nuestra tierra. Oramos en este momento de pandemia también para que podamos como nación sobrellevarla sin mayores consecuencias, Señor, y que la situación se restablezca en nuestra tierra, volvamos a volver a una normalidad como personas, como familias, en el trabajo, en la calle. Oramos, oh Dios, en este momento difícil. Oramos también por los pobres, por los que no tienen trabajo, por aquellos que en estos días de lluvia se han embarrado, se han inundado, se les han mojado las cosas. Oramos para que como iglesia podamos seguir ayudando a los más desprotegidos por esta crisis que estamos padeciendo en este tiempo. Oramos todos en el nombre de Cristo Jesús y toda la iglesia dice, amén. Bueno, muy bien. Estamos leyendo y estamos teniendo como meta, me sacaron las letras, no me las van a poner más, me cambiaron la decoración, todo. ¿Las vamos a poner de nuevo? Para el domingo que viene, para mañana, las ponemos de nuevo. Para el sábado que viene. Bueno. Prosigo. Es bueno tenerlo, ¿no? Es bueno tenerlo escrito. Vos sabés que las cosas hay que tenerlas escritas, porque cuando uno las va leyendo, esto lo descubrió Jacob. Jacob, cuando se fue a trabajar a la casa de su patrón, de su tío que le hacía trampas, él había hecho un arreglo, que
si las ovejas tenían crías medias así con rayitas, iban a ser de él. Y si eran blanquitas, no iban a ser del patrón. Entonces, él puso como unos palitos para que las ovejas lo estén mirando. Entonces las ovejas miraban los palitos y cuando parían ovejas rayadas. Entonces el suegro se dio cuenta que todas las ovejas salían rayadas y le cambió el negocio. Le digo, no, las rayadas son para mí ahora. Entonces sacó los palitos, no puso ningún palito y las ovejas empezaron a dar todas blanquitas, sin ninguna manchita. Y esto nos trae una lección. Uno tiene que ver, la oveja tiene que ver. Somos todos ovejas del Señor. Y cuando uno ve, como decíamos el año pasado, te extenderás. Y uno ve, me voy a extender. Como recién decía Rocío, voy a tener una casa mejor. Mientras Rocío estaba contando, me acordaba cuando hace algunos años. ¿Dónde está Rocío? Rocío, Rodrigo, ¿ya? ¿Cuánto hace que te casaste, Rocío? 3 años. Bueno, arrancó con una piecita, una cocinita, un bañito y después un departamentito mejor y ahora una casita más grande. ¿Cuántos dormitorios tiene la casa que tenés? 4 dormitorios para ustedes y 3 hijos. Así que adelante te falta eso. Entonces, nos extenderemos en la palabra. Yo lo tengo que creer y eso todo aquel que cree lo va cumpliendo. Vamos viendo la visión y vamos pariendo lo que estamos viendo. Es tan importante lo que uno ve en la vida. Y ahora la meta el lema es prosigo. ¿Prosigo en qué? En la extensión. Proseguimos adelante en cada uno de nuestros sueños. Me olvido lo que logré y me extiendo hacia adelante. Prosigo a la meta, el premio supremo del llamamiento en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Cada uno dígalo, a ver, prosigo a la meta. Siempre tenemos que estar adelante. ¿Cómo proseguir para alcanzar las metas más altas en nuestra vida? Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 12. No sabemos quién escribió este libro. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, pero yo tengo dudas que haya sido él. No dice la carta a los hebreos quién la escribió. Teniendo a nuestro alrededor tantas personas, a nuestro alrededor tenemos tantas personas. Bueno, Rocío recién nos contaba su testimonio, cómo va creciendo de a poco, van dando pasos. Y podría estar mencionando otros de ustedes. Tenemos a nuestro alrededor hermanos, hermanas que vamos viendo cómo su matrimonio funciona, cómo su familia va creciendo, cómo se van consolidando económicamente, cómo van siendo de bendición para otras personas. Teniendo a nuestro alrededor tantas personas que demuestran su fe. Corramos entonces, imitemos a esas personas, corramos la carrera que tenemos por delante. Esta no es una carrera para unos pocos, esta es una carrera para todos. Todos tenemos que correr con fe, todos tenemos una carrera por delante. Mañana que comienza, o el domingo, el lunes que comienza la semana, en realidad laboral, hay que correr, tenemos que en este año transitarlo con fe. El diablo nos quiere detener a través de la pandemia, a través de los problemas, pero tenemos que correr la carrera que tenemos por delante. El autor de esta carta nos anima entonces a acercarnos, a imitar a personas que están a tu alrededor. ¿Para qué? Para que corramos junto con ellos, para que los imitemos. Los testimonios que escuchamos son para eso y sería lindo que vos también cuentes el tuyo, porque esto anima a otros. Si vos podés, otro hermano también se inspira con lo que vos estás haciendo, para que seamos ganadores en el nombre de Cristo Jesús, seamos conquistadores. El Señor, la herencia de los hijos de Dios es la victoria, dice la palabra de Dios. ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién te pasás tiempo durante la semana? ¿Con personas que han conquistado o con personas que han fracasado? ¿Con quién hablas? ¿Con quién te rodeas? ¿Con quién charlas? Y bueno, obviamente que la palabra de Dios nos anima a que estemos imitando a aquellas personas que tienen fe, aquellas personas que han conquistado. El autor de esta carta había observado que hay diferentes grupos de personas, y quiero hablarte por lo menos de 5 grupos de personas distintas que uno tiene a nuestro alrededor. Por eso te decía, ¿con quién nos juntamos? ¿No? Tienen distintas actitudes. El lunes te vas a cruzar con personas que tienen distintas características. Hay un primer grupo que ni siquiera se anotó en la competencia de la vida. No está corriendo la carrera, no sabe que estamos corriendo, está
fuera del partido, está ahí viviendo nada más, existiendo, como si nada pasara a su alrededor. Así era el pueblo de Israel, por ejemplo, en Egipto. No estaban corriendo, no iban para ningún lado, se habían quedado estancados, resignados, le mataban los hijos y no reaccionaban. El único que reaccionó fue ahí el papá de Moisés, y de ahí nació un líder, ¿no?, que liberó al pueblo. Pero ellos estaban resignados a ser eternos perdedores. Habían nacido así, esclavos, y esa era la expectativa que tenían, morir esclavos. Y cuando apareció Moisés dándoles una palabra, una predicación, una buena noticia de ánimo, no le creyeron a Moisés. Dice la palabra de Dios, y esto es para cada uno de nosotros. A ver, cada uno levanta su mano al cielo. El Señor, díganlo así en forma personal, me pondrá. A ver, el Señor me pondrá por cabeza y no por cola. Estaré por encima de todo y nunca por debajo, siempre y cuando obedezca y cumpla los mandamientos del Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que todos los que son cabeza, todos los que están arriba en fe, denle un aplauso al Señor. Dios quiere que te pongas arriba. Esta no es tu voluntad. Yo quiero ser un ganador, o yo quiero ser un victorioso, un conquistador. Este no es un deseo, este es el deseo de Dios. Los hijos de Dios, y si Dios es un Dios todopoderoso, los hijos de Dios somos poderosos también. Y el Señor desea impartir, y cada uno reciba en esta hora esto de parte de Dios. Tenemos que ser parecidos, nos hacemos parecidos al Señor en cuanto a en nuestra relación. A medida que nos vamos acercando a Dios, nos relacionamos con Él y nos relacionamos con personas parecidas a Él. Esto se va cumpliendo en nuestra vida. Ahora, este primer grupo, no es cabeza. Este primer grupo es cola. Siempre está debajo de todos. Resignado. Era el pueblo de Dios. Israel en Egipto era el pueblo de Dios. Era la gente que creía en Dios. No le creía a Dios, pero creían en Dios. Sin embargo, ellos eran la cola. Los peores trabajos, las peores casas, la peor ropa. Lo peor de lo peor, la peor comida. Lo peor de Egipto era para los hijos de Dios. Y tantas veces eso nos ocurre a nosotros. Uno tiene que rebelarse. Cada uno diga, me rebelo a hacer cola. Me rebelo a estar abajo. Dios ha muerto, Jesucristo ha muerto en la cruz para que estemos arriba. Y uno tiene que tomar esa decisión. El primer grupo entonces es el grupo de la cola, de los que están ahí último de todo. Hay un segundo grupo que sale a la cancha, que sale a correr la carrera, pero está excedido de peso, como me pasa a mí ahora, ¿sí? No es lo mismo que corra Juan que corra yo, ¿sí? Juan, bueno, ahora no corre más 12 kilómetros, pero bueno, él los corre los 12 kilómetros. A mí me tiene que llevar una ambulancia a los 6 kilómetros, capaz menos, no sé. ¿Cuánto aguanto yo sin estado? Hay algunos que salen a correr la carrera de la vida sin estado espiritual. ¿Qué pasó? Se me cortó la comunicación. Bueno, dice la palabra de Dios en Hebreos que hay algunos que corren con el peso del pecado. Y no se puede ser un ganador con exceso de pecado en la vida. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo estás en tu medida de pecado? Hay mucho pecado, hay más o menos. Hay que sacarse todo el exceso de peso que tengamos espiritual. El pecado es como que nos tira para atrás, ¿no? Uno quiere salir adelante, y si vos estás en pecado, si vos estás enredado en situaciones que la vida, a veces los amigos, los compañeros, los vecinos, la familia misma muchas veces hace que uno se esté enredando en el pecado, y el pecado entonces nos tira para atrás, nos complica la vida. Y es un momento para estar, no revolviendo ahí, metiendo el dedo en la llaga ahí y tratando de que te sientas culpable, sino sacátelo de encima
Esta es una noche, este es un momento donde podemos sacarnos el pecado de encima. ¿Cómo lo hacemos? Lo llevamos a la cruz. Así que todos cerramos nuestros ojos en este momento. Cada uno sabe en qué ha fallado, sabe en qué ha pecado. Delante del Señor estamos y el autor de esta carta no te está queriendo lastimar o queriendo recordar tu pasado, sino te está invitando a que te saques el sobrepeso y que lo claves en la cruz de Cristo Jesús. El diablo siempre recuerda nuestros pecados, las cosas que hemos hecho en el pasado. Hay cosas que uno hizo bastante atrás y que uno no se las puede perdonar. Dios nos ha perdonado, pero a veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y el diablo tiene eso en su mano, esa sentencia la tiene en su mano, esa sentencia que nos era contraria, ese prontuario oscuro que todos tenemos, el diablo lo tiene y se lo lleva a Dios y le recuerda a Dios los pecados que hemos cometido, pero cuando Cristo Jesús murió en la cruz, le arrebató ese prontuario a Satanás, se lo quitó a Satanás y lo clavó en la cruz y se hizo cargo de nuestros pecados. Así que cada uno extienda su mano al cielo y dele gracias al Señor, porque por gracia, gratis, sin merecerlo, nuestro prontuario es foja cero, está blanco, está limpio. Jesucristo cargó con nuestros pecados y renunciamos al pecado, renunciamos a practicar el pecado, renunciamos a que el pecado domine nuestras vidas. Cada uno dígalo, yo renuncio a que el pecado esté dominando mi vida y entrego mi vida, entrego mi corazón a Jesucristo. Me entrego al poder del Espíritu Santo, un poder que vence el poder de Satanás, el poder del pecado. A ese poder, sobre todo, me entrego en esta hora y recibo limpieza de todos mis pecados. Y cada uno diga, lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces hay un segundo grupo que es el que corre pesado, el que corre con sobrepeso y no puede correr. El pecado nos tira abajo, ¿no? El apóstol Pablo escribiéndole a Romanos, en Romanos capítulo 7, capítulo 8, él ahí cuenta, ¿no? El poder del pecado que nos tira abajo y el poder del Espíritu Santo que vence la fuerza del pecado y que nos hace ir para arriba. Entonces uno tiene que todos los días, como dice Pablo ahí en Romanos 8, si nos entregamos al poder del pecado, perdemos. Moriremos, dice el apóstol Pablo. Somos perdedores. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, seremos ganadores. Entonces, uno tiene que tomar todos los días esa decisión, ¿no? ¿A qué poder le doy en mi vida? Si le doy lugar al poder del pecado o le doy lugar al poder del Espíritu. El segundo grupo es el grupo de los que quiere correr, pero no puede porque está excedido de peso de pecado. Hay un tercer grupo, es el grupo de aquellos que están en debilidad, de aquellos que corren con sus propias fuerzas, de aquellos que hacen las cosas en forma natural y consiguen algo en la vida. Hay personas que se levantan, creen en el Señor, por supuesto, hay personas que quieren vivir una vida de santidad, pero luego salen y no están operando en la fuerza del Espíritu Santo todos los días. Hay personas que piensan que ir a trabajar no es espiritual. Y entonces van al trabajo con sus fuerzas. Y hacen las cosas como las hace el resto de la gente. Pónganme ahí hasta el tercer grupo. Operan en sus propias fuerzas, en su propio poder. Acá la veo a Belén, ella es psicóloga. Belén, ¿me estás mirando? ¿Estás notando ahí? Bueno. Y vos podés salir a atender a la gente en tu fuerza, con las herramientas que te dio la ciencia, que es valiosa, pero es normal, natural. O vos podés salir a tu trabajo a atender a la gente en las fuerzas del Espíritu de Dios y transmitir algo más que conocimiento científico, sino estar haciendo las cosas en las fuerzas del Señor. Me decía el otro día un doctor que cada vez que él tiene que hacer una intervención quirúrgica, le pide a Dios, él sabe cómo hacerlo, pero le pide a Dios
Él es cirujano, sabe cómo estar operando, pero le pide al Señor, Señor, guíame, que no haya nada que esté obstaculizando esta operación, necesito tu bendición, guía mis manos. Él se encomienda en las manos del Señor, porque él cree que lo que está haciendo no es algo normal, no es algo natural, no es algo secular, es algo espiritual. Ahora, la mayoría de la gente que viene a la iglesia no aplica esto. Señor, bendecí mi día, todo lo que haga, hasta hacer los mandados. Señor, si voy a vender, que consiga un cliente, si voy a comprar, que no me metan el perro. Que todo lo que estoy haciendo durante el día lo tengo que hacer en las fuerzas de Dios. No solamente cuando vengo a la iglesia o cuando voy a una célula. A veces pensamos que estar orando por una persona, eso solo es espiritual, pero lo que hago después en el resto del día, eso no es espiritual. Todo lo que hacemos es espiritual, totalmente. Entonces, hay un tercer grupo que esto no lo captó, que sigue haciendo todo en sus fuerzas. Y tiene algunos logros, pero los logros son logros normales, como los de cualquier persona. Le aumentaron el sueldo. Pastor, gracias a Dios me aumentaron el sueldo. ¿Cuánto? Y me aumentaron el sueldo tanto. Y es menos que lo que la inflación. Está siempre más o menos igual. Me ascendieron, bueno, por ahí va dando un pasito, pero también otras personas los ascienden y a lo mejor no creen en Dios y no vienen a la iglesia y también dan pasitos así naturales, normales. Los hijos de Dios se tiene que notar la diferencia. En los hijos de Dios se tiene que notar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Así que cada uno extienda su mano al cielo y diga, en mi vida se va a notar la gloria de Dios. Esa es la bendición del sacerdote. La bendición del sacerdote es un plus mucho más allá de lo que da, que lo que una persona normal tiene. Que Jehová te bendiga, que su rostro resplandezca, que se vea la gloria de Dios en tu vida, que se note la diferencia entre vos y una persona que no cree en el Señor. Eso va a pasar en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay un tercer grupo que no, este tercer grupo no experimenta este. Este grupo no está en la cola, pero tampoco es cabeza. Es decir, ya dejó de estar en Egipto, pero no está en la tierra prometida, no está viviendo en lo sobrenatural del Señor, se quedó ahí en el medio. Es el grupo de los mediocres, es el grupo más numeroso a veces dentro de una congregación. Dejemos de lado todo lo que nos estorba, que es el pecado, pero también andemos durante cada día con fortaleza, corramos con fortaleza, con las fuerzas sobrenaturales la carrera. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, porque tenés luchas contra huestes espirituales de maldad. Una persona que está fuera de carrera, esa persona no tiene ninguna lucha, esa persona no tiene ningún problema porque ya perdió la carrera, intenta salir a correr. Pero una persona que salió a correr, que decidió anotarse en la carrera, esa persona comienza a tener luchas espirituales. Y uno a veces no se da cuenta. Vos salís a hacer algo, hasta las cosas más sencillas, y parece que está todo difícil porque tenemos lucha. El apóstol Pablo dice que tenés lucha contra huestes espirituales de maldad que están tratando de arruinar tu vida. Entonces uno tiene que fortalecerse en el Señor. Si sabemos que tenemos luchas espirituales, tenemos que fortalecernos en Dios. Cuando uno quiere conquistar algo, todo lo que uno desea conquistar en la vida, todo hasta ese momento lo tiene el diablo. El diablo, como muchas veces les he comentado, es como una especie de ocupa espiritual. Así como pasa en lo natural, que alguien ocupa el terreno, me acuerdo, y lo contaba el domingo pasado, estuve predicando en Aristóbulo del Valle, fuimos con Roxy, estuvimos compartiendo este fin de semana pasado en 3 ciudades, en Posadas, en Santa Ana y en Aristóbulo del Valle, provincia de Misiones, y el domingo le contaba a los hermanos la experiencia que justo había tenido Rocío, que recién contó testimonio con Rodrigo. Los padres les regalaron un terreno a ellos y contentos lo escrituraron, lo pusieron a nombre de ellos. Y fueron a tomar posesión del terreno y me llama por teléfono, ¿está Rocío por ahí? Allá, ¿te acordás, Rocío, que me llamaste? Vos, Rodrigo, no sé quién me llamó. Llorando, pastor, el terreno está ocupado.
Ellos tenían la escritura. ¿Quién tiene una Biblia por ahí? Una Biblia. Acá son todos modernos, tienen todo celular, la Biblia en el celular. Bueno, ellos tenían la escritura, alcánzamela la Biblia. Ellos tenían la escritura de un escribano en su mano. Y la habían llevado, me parece, ¿no? Creo que la habían llevado allá. Gracias, che. Y cuando llegaron el vecino les había ocupado el terreno. Había ampliado su jardín y habían sacado el tejido y ahí estaban tomando mate en el terreno de ellos. El diablo es así. El diablo es una ocupa. Y todo lo que nosotros queremos conquistar, el trabajo que vos querés tener, la empresa que vos anhelás, una familia que deseás conquistar, eso lo tiene el diablo ocupado. Y cuando uno se mete en la carrera, lo que estás haciendo es meterte en un territorio que está ocupando por el diablo y desde ese momento te pusiste en guerra con Satanás. ¿Qué hizo Rocío y Rodrigo? Llevaron la escritura firmada por un escribano público. Y le dijeron, esta escritura demuestra que nosotros somos propietarios. Así que no me compliques. ¿Ya puedo usar esto? No me compliques, correte, es mío. Y bueno, el vecino finalmente se fue porque ellos tenían la escritura. Nosotros tenemos las escrituras, no escritas por un escribano, escritas por el Espíritu Santo. Algunas veces, hermanos, le damos más fe a una escritura de un escribano público, y Rodrigo y Rocío le dieron fe a la escritura de un escribano público que las escrituras del Espíritu Santo. Y no creemos lo que dice la palabra de Dios. Y cuando tenemos problemas, luchas contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, uno en lugar de estar levantando la escritura y fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, ahí en lo natural nos quedamos y el diablo nos saca de carrera. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor siempre tienen fuerzas nuevas. Levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. ¿Cuántos dicen amén? Los que recobran las fuerzas en el Señor, los que esperan en Dios. Así que cada uno levante su mano al cielo. Estamos para eso en esta noche, en este lugar, para fortalecernos en el Señor y proseguir hacia la meta, seguir corriendo la carrera. Amén. Hay un cuarto grupo, el grupo que se alimenta mal. Es el grupo que no come lo que corresponde. Cuando hay que jugar un partido de fútbol, algunos dicen, yo no soy un experto en esto, pero antes del partido de fútbol, no sé si ese mismo día, se comen un buen plato de tallarines. Esto no es para nosotros, esto es para el jugador que gasta mucha energía y necesita mucho hidrato de carbono. Nosotros tenemos que estar comiendo verdurita nada más. Pero el que tiene que ir a jugar un partido es así. ¿Cuánto tiempo antes? Vos que sos profesor de gimnasia, Josué, ¿dónde está? ¿El Josué? Bueno, él me había dicho que cuánto era, pero cuánto tiempo antes había. Pero hay gente que no se da cuenta que estamos corriendo una carrera y se alimenta mal. Se alimenta de los problemas, se alimenta de las situaciones que están a nuestro alrededor. Las vallas en la carrera, ¿vieron que a veces hay carreras esas que tienen las vallas? ¿Se escribe así la palabra vallas? Me quedó la duda después. La valla es esto que esas carreras que a veces uno ve y que hay que ir saltando esos obstáculos. Parece que las vallas son tan altas, son los problemas que se nos presentan en esta carrera y no los podemos saltar en nuestras fuerzas y abandonamos la carrera y no se llega tampoco a la meta. Dice la palabra de Dios, y prepárate Matías, el grupo, vamos en un ratito a volver a cantar. Yo solo quiero verte a ti. Esa era la que cantamos recién. Yo solo quiero verte a ti. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien perfecciona nuestra fe. Ahí nos tenemos que alimentar. Este es el plato de tallarines con muchas proteínas, muchos hidratos que necesitamos para correr la carrera. Y tenemos que estar mirando, y así dice la palabra de Dios que se sostuvo Moisés mientras estaba enfrentando al faraón, que era la potencia más importante del mundo, y pidiéndole la libertad de su pueblo.
Él no miraba el poder ni el de Faraón, ni el ejército invencible que tenía, sino que se sostuvo mirando al invisible. Hay una fe que es negativa. Todo lo que uno cree sucede. Hay gente que cree que no puede. No puede. Hay gente que cree que es burro. Es burro. Hay gente que cree que nació para ser pobre. Y bueno. Es fe negativa. Hay gente que cree que no se va a sanar. Y bueno, no se va a sanar. Hay personas que dicen, no, yo soy muy pecador, Dios se olvidó de mí, Dios está enojado conmigo. Y no es que es mentira, pero cree eso y así vive. Y una persona así se va a hartar de comer de esa cosecha. Hartar se escribe con H, me parece. Bueno, perdonen el error. Se va a hartar de estar comiendo mal. Mirar el tamaño del problema te roba la fuerza, te debilita, es un alimento negativo, es una fe negativa. Uno tiene que mirar a Dios y cuando uno mira a Dios, de Él viene la fe. Yo miro a Dios y ahí me aumenta la fe y mi fe se perfecciona en medio de los problemas. Me estaba escribiendo los hermanos Soledad y Alberto Caminos, que su hijito mañana lo operan. Le pusieron Josué. Y ya el diablo lo quiso matar de entrada. Josué es líder de pueblo. Mamita, lo que va a hacer ese pibe el día de mañana. Y bueno, nació ahí prematuro y estuvieron luchando como un mes. Y bueno, esta semana salió con alegría, o la semana pasada con alegría, con gozo, fuera a su casita, el bebé, y ya está con los papás, pero ahora le surgió un problemita y hay que operarlo mañana de una hernia inguinal. Un mes. Y ahí ya con problemitas. No hay que mirar el tamaño del problema, hay que mirar el tamaño del Dios que tenemos. Y bendecimos a Josué e Israel en el nombre de Cristo Jesús. Y lo declaramos un líder poderoso para bendición de las naciones de la tierra. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No cuentes, porque a veces uno ora así, uno le cuenta a Dios el problema que tenemos. Señor, mira lo que me pasa, mi bebé. Y uno le cuenta a Dios lo grande que es el problema. No, esa oración no sirve para nada. Yo no tengo que contarle a Dios el tamaño de mi problema. Yo tengo que hablarle a mi problema lo grande que es mi Dios. Es diferente. Y la oración sirve para esto. La oración no es para hablar del problema. La oración es para mirar a Dios. Uy, qué grande que es mi Dios. Uy, qué grande que es mi Jesús. Y mi fe, porque de Él viene la fe, mi fe aumenta, mi fe se perfecciona. Y después le puedo decir hasta una montaña, muévete. Así pasó con Zorobabel cuando tuvo que reconstruir el templo de Jerusalén y llegó con fe. Llegó de la esclavitud de Babilonia y cuando llegó con fe y con fuerzas se encontró con que en ese templo que era majestuoso, había sido tremendo, lo habían tirado todo abajo y había una gran montaña, una pira gigante, porque ese templo de Salomón había sido majestuosa, un edificio, un complejo de edificios, en realidad, que tenía varias manzanas, terrible. Bueno, todo eso Nabucodonosor lo había tirado abajo y él vio una montaña, un problema gigante. Y cuando él vio esa montaña, la montaña le habló a Zorobabel, seguramente le dijo, no me vas a poder hacer nunca más, no me vas a poder reconstruir porque soy una montaña demasiado grande. Y entonces ahí Zacarías, el profeta, le habló a Zorobabel y le dijo, Zorobabel, vas a empezar a sacar piedra por piedra y vas a estar diciendo gracias a Dios, por gracia del Señor, vamos a reedificar, vas a sacar de la primera piedra hasta la última piedra y vas a reconstruir, vas a empezar la obra, la vas a terminar, no menosprecies las pequeñeces porque vas a ver la obra de Dios terminada en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es para cada uno de nosotros. Uno ve que es muy grande el problema que tenemos que enfrentar, pero siempre tenemos que hablarle a Dios, al problema, lo grande que es nuestro Dios. Este grupo comienza con entusiasmo, recibe fuerzas de Dios, pero después ante
los problemas abandona y no termina lo que comenzó. Hay mucha gente así, ¿eh? Muchísima gente que no termina lo que en algún momento empezó con entusiasmo. Entusiasmo significa estar en teos, en Dios, pero después ese entusiasmo lo fue perdiendo y finalmente no alcanzó tampoco a terminar, a ganar la carrera. Hay un quinto grupo. Esta es la generación de Josué. Esta es la generación de los conquistadores, de los esforzados, de los valientes, de los que guardan la palabra y hacen la palabra. De este grupo soy yo, a ver cuánto dicen, de este grupo soy yo. Hay un quinto grupo, este es el grupo de los que ganan, que conquistan, de los exitosos, y tienen estas características, este quinto grupo, y quiero, de alguna manera las he hablado, pero las voy a estar reforzando en tu vida. Dice la palabra de Dios, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, corramos la carrera que tenemos por delante. Este grupo, este quinto grupo se rodea de gente de fe y de acción. Este grupo se junta, trata de estar al lado de personas que tienen fe, pero también tienen logros en su vida. Entonces, primera característica, ¿con quién te juntás? ¿Con quién te juntás en la semana? ¿Con quién hablas? ¿Con quién charlas? ¿Con quién te rodeás? Se anota también, otra de las características de este grupo, cuando recibe una palabra del Señor, enseguida se anota, enseguida se embarca. Enseguida que soltamos una palabra, la hace. Me extenderé, amén, me anoto en la carrera, me voy a extender. El año pasado decíamos, vas a construir casa. Bueno, ahí me anoto, voy a comenzar, sueño. Por ahí uno empieza con el plano, aunque sea, pero ya es algo. Así empezamos con mi esposa. Mi esposa, yo dibujaba un planito, mira, así la vamos a hacer. Me miraba a mi señora, claro, éramos pibitos. Ella tenía 17, yo tenía 23, 22, qué sé yo. Éramos dos tontitos en esa época, soñadores, y mirar el planito, el papelito. No sé qué pensaría mi esposa, por lo menos no me decía nada, no me decía, está loco, tirar la basura. Y ahí arrancamos, con un planito, con un dibujito en un papel, y nos anotamos para correr la carrera, siendo jovencitos, y uno no se queda en el papelito. Después había que ahorrar unos pesos y empezamos ahí ahorrando también unos pesos y dimos el pasito después de comprar el terrenito y comprar los ladrillos y bueno, de a poco íbamos y nos anotamos para correr la carrera hasta el final. Y ese planito que dibujamos, ese planito lo concretamos. Todas aquellas cosas que hace este grupo las va concretando. ¿Qué más tenemos que hacer? Este quinto grupo es el grupo de los que se saca de encima el pecado. No podemos estar sin haber metido la pata alguna vez en nuestra vida. Una cosa es cometer un pecado, otra cosa es practicar el pecado. Una cosa es haber sido infiel y otra cosa es ser un adúltero. El adúltero practica el adulterio. El que fue infiel lo fue una sola vez, le pesó el pecado, se arrepintió y lo confesó, renunció, no lo vuelve a hacer más. Entonces, cuando uno comete un pecado, yo me tengo que arrepentir de ese pecado, me saco de encima el peso del pecado, me arrepentí, lloré por mi pecado, pero luego recobro la agilidad para seguir adelante, me despojo del pecado. La palabra de Dios dice que en Juan, el Evangelio, una de las cartas de Juan, que cuando hemos pecado, si lo confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestro pecado y nuestra maldad. Pero si andamos en luz, hay personas que no quieren andar en la luz, que quieren seguir en tiniebla y viven en tiniebla, le piden perdón al Señor por su pecado y persisten en vivir en tiniebla. Esto es practicar el pecado. Para esas personas no hay perdón, hasta que no tomen la decisión de vivir en la luz. Pero si yo quiero andar en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Dios y tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Cristo Jesús me limpia de todo pecado. Me saco de encima el pecado. Dice la palabra de Dios, dejemos de lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera. Otra característica de este quinto grupo es que siempre está fortalecido, mantiene la fortaleza. Recibimos hoy fortaleza del Señor y en un ratito vamos a estar orando. Mi esposa recién me decía, vamos a ministrar, vamos a orar. Bueno, vamos a orar un ratito mientras los músicos van a estar. Yo solo quiero verte a ti.
cantando esa canción, y fortalecernos en el Señor, pero mañana, que no vas a venir, tenés que recordar la palabra y fortalecerse en el Señor. Y el lunes, cuando salgas a laburar, tenés que levantarte en la fuerza del Señor. Acordate, cuando uno se levanta, no se levanta el nuevo hombre, se levanta el viejo. El nuevo me lo tengo que poner, me desvisto del viejo, me pongo el nuevo, me fortalezco en el Señor. Una persona ganadora siempre está fortalecido en el Señor. Pone su mirada en Jesús. Otra característica, lo que decíamos recién, pone su mirada en la meta, pone su mirada en el premio, no pone su mirada en los problemas, no está pensando en el sacrificio, está pensando en el resultado, en el premio. Y ahí está mirando y hacia ahí va y nadie se lo saca de encima a eso. No mira los problemas, mira a Jesús. Fijamos nuestra mirada en Jesús porque de Él procede nuestra fe y Él es quien perfecciona nuestra fe. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Recibí esta palabra en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Y todos los que estén recibiendo esta palabra, pónganse de pie donde están. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Siempre estarás por encima de todo y no por debajo. Quizás empezaste bien de abajo, pero tu futuro no está abajo, tu futuro está arriba. Nunca estarás por debajo, siempre y cuando obedezcas al Señor. ¿Y qué es lo que hoy tenés que obedecer? Anotarte en la carrera, mirar a Jesús, despojarte del pecado, imitar a la gente que tiene fe. Eso es lo que el Señor te ordena hoy. Cierra un momento tus ojos. Métete en la carrera. Corre la carrera. Proseguí corriendo. Te quedaste sin fuerzas, el diablo te dio duro, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Deja de mirar la situación que te está tocando atravesar y mira a Cristo. Me sostengo mirando al Señor. Me sostengo mirando a Jesús. Prosigo mirando a Jesús. Me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, en medio de la batalla espiritual que cada uno está librando. Porque tenemos luchas, tenés luchas, es verdad. Tenés luchas, no contra personas. No es tu patrón el que no te quiere aumentar. No es que te está haciendo la guerra algún familiar o algún vecino. No es el cliente el que no te quiere comprar. El diablo está reteniendo la bendición. Resistí. Vos invadiste el territorio del diablo. Vos sos el invasor. Vos sos el conquistador. Lo que está haciendo el diablo es contraatacando. Lo que está haciendo el enemigo es resistiendo tu avance. Pero no puedes si te fortaleces en el Señor y en el poder de la fuerza de Dios. Así que cada uno levante su mano al cielo ahora. Reciba fuerzas de Dios en estos momentos. Roxy, si puede estar orando un momentito. Aleluya, gracias Jesús. Todos estamos recibiendo de Jesús en esta hora. Ahí donde está, con tus manos en alto, diciéndole al Señor: aquí estoy, Señor, para que vos hagas en mi vida todo lo que tengas que hacer. Y como decía el pastor, Señor, queremos proseguir a la meta. Pero para eso, Señor, en esta noche tenemos que renunciar a seguir viviendo tal vez mal, a seguir viviendo en la carne, a seguir en la mediocridad. Señor, renuncio en esta noche, Señor, creyendo que soy cola cuando vos me pusiste por cabeza. Señor, pero gracias, cuando hay pecado no podemos ser cabeza. Jesús. El pecado nos separa de Dios.
Y en esta noche, Señor, nos humillamos ante tu presencia. Sí, Señor. Amado Jesús. Dios, te pido perdón por mis pecados. Sí, Jesús. te Quiero adoramos, ser Dios. libre, Señor, de mis pecados. No quiero vivir Sí, Jesús. una vida a medias. Señor, porque vos me estás dando la oportunidad. Escuchamos malas noticias. Estamos viviendo un tiempo muy especial. Señor, y vos nos estás dando la oportunidad que nos agarremos de vos. La única salida, la única esperanza para mi vida sos vos, Señor. Ahí con tus manos en alto, decile: Señor, te entrego toda mi vida a Te vos. entrego toda mi vida. No quiero vivir un 2021 fuera de ti. No quiero vivir fuera ¿Quién de me ti, va Jesús. a rescatar? ¿Quién me va a salvar de Aleluya, todo sí, lo Jesús. que pueda haber a mi alrededor? Solo tú, Señor. Solo en vos estoy seguro. Solo en vos estoy confiado. Activa mi fe, Señor. La fe sin obra, sin acción, Señor, es muerta. Activa nuestra fe. Y si no tenés fe, pedile a Dios. Y si tan solo dice la palabra de Dios, tuviese fe como un grano de mostaza, vos le podés decir a esta montaña: muévete, y la montaña se va a mover. Amén. ¿Cuántos han venido en esta noche con montañas, con problemas, con cargas, con preocupaciones? Hoy el Señor te dice: entrega esa montaña, pero para eso tenés que dar un paso de fe. Tenés que decirle: Señor, perdona mis pecados, sáname, quiero ser una nueva criatura, una persona que entre en una dimensión diferente. Si tan solo tuviese fe como un grano de mostaza, vos le vas a decir a tu problema: muévete, y el problema se va a mover. ¿Cuántos creen que vamos a transitar este 2021 envuelto en la mano del Señor, sostenidos con Él? Y a todo le vamos a poder hacer frente, porque Dios va a estar con nosotros. Solo queremos verte a ti, Señor, y a nadie más. Adore al Señor. Dígale al Señor: yo te quiero ver a vos, para que mis problemas ahí vos lo resuelvas, Señor. Te entrego mis cargas, te entrego mis luchas. Oh, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Queremos verte más y Yo más. solo quiero. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Y no hay nada que me sacie más. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Queremos verte más y más. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Jesús, queremos verte más. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Queremos verte, papá. Yo solo quiero. Dice la palabra de Dios: el Señor te pondrá por cabeza, siempre arriba, ganador, victorioso.